Listo, pues bueno, gracias a Dios, después de varias semanas que por eventualidades se cancelaba el estudio de hoy, pues ya estamos otra vez en Éxodo, que me fueron como 3 semanas. Pero bueno, vamos a continuar, estamos en los 10 mandamientos. La última vez que platicábamos acá en Éxodo, lo que vimos fue el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día de reposo y la necesidad de santificarlo. Vimos que es un mandamiento que no ha prescrito, quiero decir que sigue vigente para nosotros, porque es un mandamiento que se da desde la creación. Entonces es un mandato que no es específico para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Todo ser humano de cualquier país, de cualquier época, está obligado a guardar el día de reposo, ¿no? Y vimos más o menos cómo se tiene que guardar. Al final es un día para Dios, para dedicarlo a Dios, pero también es un día para descansar, para que tú reposes del trabajo que haces toda la semana. Entonces, Dios nos llama a mantener santo ese día. Es un día diferente, es un día especial a los demás. Sin embargo, en ese día se tienen que hacer las cosas que tienen que ver con el bien de los demás y la misericordia. Entonces, solo para tenerlo ahí en foco. Y vamos entonces al quinto mandamiento, que es donde vamos a empezar hoy. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato muy corto. Y si se fijan, es el único mandato de los 10 mandamientos que está aquí escrito por el dedo de Dios, que tiene una promesa. De todos los 10 mandamientos, solo el quinto tiene una promesa, y la promesa es: si tú honras a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ok? Y Pablo lo retoma después, en el Nuevo Testamento. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué se refiere? En primer lugar, de manera como muy inmediata, te está hablando de que debes tratar a tu padre y a tu madre, o a quien funge como tu padre o tu madre, con honor, con honra, con reverencia, con respeto, escuchando sus instrucciones, no despreciando su sabiduría. O sea, desde luego esto tiene que ver también con obedecer las instrucciones y las órdenes que tu padre y tu madre te dan. Esto, desde luego, está en el contexto de cuando estás en casa, estás creciendo en casa, ¿no? Tus padres son los que dictan las reglas, tus padres son los que dictan las normas del hogar, y tú como hijo estás obligado delante de Dios a guardar esas normas y esas reglas, porque esa es una manera de honrar a tus padres, obedecer. La honra a los padres no termina cuando tú te casas y te vas, simplemente cambia. La honra a los padres es debida durante todo el tiempo que tú respires en esta tierra, o durante todo el tiempo que tus padres vivan en esta tierra. Va cambiando cómo se ve, vamos, a lo largo de la vida y de tu vida. Cuando ya eres, digamos, pues una persona que también tienes tu familia y todo esto, desde luego que no les debes obediencia ya, pero sí les debes escuchar sus consejos, sí les debes considerar su sabiduría, y desde luego, o sea, pues tus padres van, digamos, envejeciendo, entonces les debes ayuda y auxilio. Dios nos reclama que durante todo el tiempo que nuestros padres vivan, nosotros les demos honra, ¿ok? También, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con que debes de orar por tu padre y por tu madre, porque tu padre y tu madre son pecadores como eres tú, y no son perfectos. Sin embargo, Dios te llama como hijo a interceder por tus padres, para que Dios les dé la sabiduría para poderte guiar de acuerdo a su voluntad. Esto también tiene que ver con ser fiel a tus padres, con sostener a tus padres cuando sea necesario, tiene que ver con defender a tus padres, o sea, tiene que ver con tratar a tus padres con tal honor que la gente vea que en realidad tienes un trato distinto por tus padres que por el resto de la gente. ¿Me explico? O sea, debes tratar a tus padres con honor. Entonces, ese mandato es para todos los que somos hijos.
Pero no solo de manera inmediata se refiere a tu padre y a tu madre, sino por aplicación y por implicación, que son dos cosas diferentes. Este pasaje lo que te está diciendo es honra a tus superiores, y no superiores ontológicamente, quiero decir que valgan más que tú o que sean de una raza diferente a ti, simplemente que en jerarquía son superiores a ti. Y ahí tenemos muchas relaciones en la vida cotidiana, tanto cuando eres pequeño como cuando eres grande, donde tienes gente que es tu superior. Y el mismo principio se aplica. Debes honrar a las personas que tú tienes como autoridad sobre tu vida. Eso, por ejemplo, quiere decir que debes honrar a tus maestros, porque el maestro está en una posición de autoridad y de superioridad jerárquica con respecto a la persona que está instruyendo. Debes honrar también a las autoridades civiles. Dios las ha puesto para estar sobre tu vida. La esposa debe honrar de la misma manera a su esposo. Debemos honrar también a los líderes de la iglesia. Entonces, toda relación humana donde exista una relación de suprasubordinación, es decir, donde tengas una persona jerárquicamente por encima de otra, se encuadra en este mandato. Es decir, debemos tratar a la autoridad con honor. Por ejemplo, Pablo, y lo recordarán ustedes, vamos en Hechos, eh, en cierta vez está discutiendo con alguien y le dice sepulcro blanqueado. Y le contestan, oye, es el sumo sacerdote. Entonces Pablo dice, yo no sabía que lo eras, y se retracta. Este cuate era un ciego espiritual y era un enemigo de la cruz y era un enemigo de la verdad, pero Pablo le honra. Tenemos un ejemplo clarísimo en la escritura. Bueno, tenemos muchos, pero tienes a David, que después de haber sido ungido rey por Samuel, después de que Dios ya había desechado a Saúl y por medio de Samuel le había puesto final a la dinastía de Saúl, y después de que David sabía que él sería el rey ordenado por Dios, y después de que Saúl le perseguía para matarlo todo el tiempo y él se andaba escondiendo en el desierto, en cuevas, por aquí y por allá, todas las veces que David tuvo oportunidad de atentar contra Saúl y matarlo y defenderse, no lo hizo, porque decía, él es el ungido del Señor. Sobre él se derramó la realeza en un momento, a él se le ungió como rey, se le derramó aceite, y aunque Dios ya lo haya desechado, básicamente, al día de hoy sigue siendo el ungido del Señor. Entonces, la honra, si lo quieres así, bueno, pues como resumir es honra a tus autoridades. La pregunta es si lo hacemos o no. Pero este mandato está tan vigente hoy para nosotros como lo estuvo para ellos, porque aparte, de manera muy clara, se reitera en el Nuevo Testamento en infinidad de ocasiones. Hay en Efesios, que es donde estamos ahorita todos los lunes, Pablo nos dirá, hijos, obedezcan a sus padres. Cada vez que nosotros desobedecemos a la autoridad de manera ilícita, estamos pecando. Desde luego acá, esta honra y esta reverencia y esta obediencia se les debe a todas las órdenes que nos den, en tanto no nos pidan hacer algo que viola abiertamente la palabra de Dios. Sin embargo, en todos los casos, Dios no nos pregunta cómo es tu autoridad para que la honres o no la honres. Es decir, Dios no nos da como el privilegio de juzgar nosotros, pues es que él sí merece que lo honre, ella sí merece que la honre, él no, ella no, no funciona así. Pedro, cuando le está escribiendo a los cristianos que están siendo perseguidos por el Imperio Romano, que los están matando, que los masacran, que los queman vivos, que los echan a los leones, termina diciendo, honren al rey. Al mismo rey que les está dando muerte. Pero aquí en este contexto, Dios le está diciendo al pueblo del pacto, honra a tu padre y a tu madre, y Dios da una promesa. Si tú haces esto,
tendrás una vida larga y plena en la tierra, que en el contexto es la tierra prometida. Yo te voy a introducir a una tierra donde fluye leche y fluye miel, una tierra de abundancia. Si tú obedeces a tus padres, si tú honras a tu padre y madre, si tú honras a tus autoridades, yo te voy a dar, yo te voy a conceder vida larga y plena en esa tierra a donde yo te debo, porque yo te lo estoy dando. Bueno, entonces no sé si en el quinto mandamiento tengan alguna duda. No. 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 Luego, muy bien. Perdón. El sexto, no cometas asesinato. En muchas versiones dicen no matarás. Pero surge la pregunta entonces, si matar siempre, siempre es pecado. Y la respuesta es no. Para empezar, tenemos múltiples ejemplos en la Biblia donde Dios usa al pueblo judío como su espada para ejecutar juicio de muerte contra las naciones paganas. Y lo vamos a ver y lo han visto en Josué, en Jueces, en Deuteronomio, donde Dios les está diciendo, cuando entren en la tierra, los van a matar. No van a dejar con vida a nadie. Cuando están en la conquista, Dios ordena, maten hasta los animales a veces. No tomen nada del botín. A veces les deja quedarse con botín, a veces no. Y ordena la muerte. Entonces, si tú lees la Biblia, Dios ordena muchas muertes en la Escritura. O sea, es difícil que alguien se acerque a las Escrituras y no perciba que en muchos puntos huelen a muerte. Entonces, no necesariamente toda persona que mata está pecando. Por ejemplo, un soldado está recibiendo órdenes de sus superiores y el ejército existe para defender la soberanía territorial del Estado frente a las invasiones extranjeras. Un policía civil, lo mismo, las fuerzas de seguridad pública, que están capacitadas y facultadas por Dios para llevar la espada. Romanos lo hizo muy claro, Dios no en vano le dio la espada a la autoridad. Aquí se está refiriendo a matar de manera ilegítima. Por eso, creo yo, bien traducido, dice no cometas asesinato. ¿Sí? Yo. ¿Sí? Entonces, el orden en el que están los mandamientos es importante, ¿no? O sea, me refiero a lo que decías de eso de los soldados y eso, y que decías en el quinto mandamiento de que es obedecer a los superiores, es así como las leyes, ¿no? O sea, que primero se va a la de mayor a menor, ¿no? No sé si me di a entender. Que el orden o sea, que si tiene, digamos, algún sentido, vamos, el orden en el que están dados los 10 mandamientos. Ajá. Bueno, claro, o sea, vamos, uno, pues porque Dios los inspiró de esa manera particular, pero si te das cuenta, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. O sea, de manera como muy principal, tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Yo soy tu Dios, no me hagas imágenes, no te postres ante imágenes, tienes que santificarme a mí, solo me puedes adorar a mí, vas a usar mi nombre de manera santa y vas a adorarme en un día en particular. ¿Ok? O sea, del 1 al 4 te está hablando de tu relación con Dios, que es donde debe de empezar todo. Tú no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. Luego, del 5 al 10 tienen que ver con tu relación con los demás. Por eso es que Cristo dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos. Que ames a Dios con todo tu corazón y que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque absolutamente todos los mandatos de Dios tienen que ver o con tu relación con Dios o con tu relación con los demás. Si tú amas a Dios, vas a guardar los mandatos que te vinculan a Dios, en tu relación vertical con Dios. Si tú amas a tu prójimo,
vas a guardar los mandatos que te vinculan a tu prójimo en relación horizontal. Entonces, por eso primero comienza con Dios y luego sigue bajando para los mandatos que regulan nuestra convivencia. Porque somos tan pecadores que necesitamos normas y leyes para regular nuestra conducta hacia los demás. Por ejemplo, todos los ordenamientos jurídicos del mundo, y no exagero cuando digo todos, y son todos toman a los 10 mandamientos como la base de su derecho penal. ¿Por qué? Porque se tiene que castigar, por ejemplo, el homicidio. Mucha gente se detiene de matar porque sabe que hay una consecuencia y un castigo. Mucha gente se detiene de robar porque sabe que hay una consecuencia y un castigo. Incluso hasta hace poco tiempo, el adulterio era un delito en la mayoría de los países. Hoy todavía es en los países que tienen que ver con el Islam. Pero el mundo occidental tiene mucho que lo cambió, ¿no? O sea, que quitó, digamos, el adulterio como un delito, pero antes, el adulterio era perseguido por el Estado como un delito. ¿Por qué? Porque porque los países en su formación, por ahí del siglo XVI, que empezaron a formarse todos los estados-nación, empiezan a tomar el fundamento de los 10 mandamientos como la base para sus tipificaciones penales. Entonces, desde luego que tiene más o menos un sentido, el orden en el que estás. Y no entendí mucho esto que dijiste del soldado, si me lo repites. El eso de que por órdenes mayores tenía que matar, ¿no? Y por eso no estaría pecando. Exactamente, ¿por qué? Porque cuando tú eres un soldado, tú eres una máquina. O sea, un soldado, y digo, esto no es nuevo, o sea, todos los ejércitos del mundo se han basado en el mismo principio, en la disciplina militar. Un soldado obedece órdenes, un soldado no pregunta, un soldado no cuestiona, un soldado no piensa, estará bien, no, él actúa. Y lo vemos incluso en la Biblia. Ahí cuando David le manda a Joab, que era su primo y su general, una carta para que pusieran a uno de sus mejores soldados en la parte más cruda en la guerra para que lo mataran, y me estoy refiriendo al esposo que tenía Betsabé. Cuando David embaraza a Betsabé y ve que no logra que su soldado vaya y esté con ella para que parezca que el bebé es de él, porque él dice, yo no voy a estar con mi esposa porque mis compañeros están en guerra y el arca está allá y mi deber está allá. Entonces él se portó con gran gallardía y con gran integridad, y el plan que David tenía fracasó. Él quería que él estuviera con su esposa para que, bueno, cuando viera que estaban embarazadas, dijeran, pues es de su esposo, ¿no? El bebé. Pero como él siempre se negó, pues David dijo, no tengo opción más que matarlo. Y era su soldado y era de sus mejores soldados. Incluso van a darse cuenta ustedes que en Samuel aparece él ya al final, donde hay una lista de los valientes de David, así se les llama. Y son los soldados más de élite que tenía David, y ahí está el esposo de Betsabé. Entonces, él escribe una carta para Joab, su primo, y le dice, ponme por favor a este cuate en la parte más dura de la batalla y abandónenlo para que muera. Y Joab no pregunta. Joab simplemente hace lo que el rey le manda. Por eso es que los soldados, cuando matan, están legitimados. Hay denominaciones como los menonitas, por ejemplo, que, híjole, tengo problemas incluso en decirle, pues, denominación, porque hoy ya están como muy por otro lado, pero los menonitas son pacifistas. Los menonitas ven este mandato y ellos creen que está mal matar en todas las circunstancias, no importa quién seas, no importa si eres soldado, no importa si eres policía, tú no puedes matar. Por eso vamos a ver una película como muy famosa de un cuate en los Estados Unidos que se convirtió en soldado, pero cuando llegó nunca quiso usar un arma. Y digo, hay una película porque pues, fue real, y se convirtió en un objetor de conciencia, ¿no? Y pues el ejército tuvo que hacer ahí muchas cosas como para aceptarlo al final, que no disparara un arma, pero, o sea,
Dios no tiene tema con que seas un soldado, con que seas un policía y tengas que disparar tu arma. Dios te prohíbe que mates de manera ilegítima. ¿Cómo matamos de manera ilegítima? Cuando matamos por un odio, por un rencor, por un enojo, por una ira pecaminosa. O sea, cuando nosotros no estamos facultados para matar a nadie y lo hacemos. ¿Ok? Pero no crean que se trata nada más de no jales un gatillo. Eso está incluido. O no tomes un cuchillo y lo entierras. Eso está incluido, desde luego. Pero cuando Cristo viene a la tierra y en el Sermón del Monte nos está explicando el espíritu de la ley, o sea, está interpretándonos la ley. Jesús nos dice que para Dios tú eres un homicida, no solo si jalas el gatillo. Basta con que estés enojado sin causa justa con tu hermano. Entonces, para Dios basta con que tú de manera impía, de manera pecaminosa o necia estés guardando un rencor contra alguien, o estés enojado con alguien, para que ante Dios tú ya seas un homicida. Y eso también está incluido en el no matarás. ¿Me explico? Ahora, no se trata solo de jalar un gatillo, insisto. El no cometas asesinato también lo puedes considerar como abstenerte de hacer las cosas que eventualmente van a dañar a una persona. Es como, por ejemplo, si tú eres jefe y tienes trabajadores y sabes que el cuerpo necesita un descanso, no pueden trabajar 24 horas seguidas, y tú explotas a tus trabajadores. En cierto sentido, tú estás contribuyendo a su muerte. Hace unos 15 días vi una noticia, creo que fue en Ciudad Juárez, no me acuerdo, pero fue aquí en México, de un chavo que trabajaba en un Oxxo, donde lo hacían que como no tenían gente que lo cubriera, pues trabajaba turnos seguidos de 24 a 48 horas. O sea, sin parar, sin dormir ni nada. Así estuvo trabajando como un mes y de repente un día el chavo llega, vamos a su casa y de un chavo de 19 años y fallece. Y falleció. ¿Por qué? Porque su cuerpo explotó, porque dijo, ya no puedo trabajar más. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también están incluidas en no cometas asesinato. ¿Ok? Entonces hay una prohibición absoluta a privar al otro de su vida o a tomar las medidas encaminadas a que el resultado sea privar a otro de la vida. Y lo mismo está también, vamos incluido, como lo vimos ahorita, de estar enojado sin causa con alguien. Porque para Dios eres un homicida. Y muchos chicos, generalmente y pasa mucho, muchos chicos cuando están jóvenes y se enojan con sus papás porque les prohibieron algo o lo que sea, tienen un desacuerdo, los chavos impíos, lejos del Señor, todo eso, muchos chicos a veces de manera insensata, llegan a desear que sus padres estuvieran muertos. Eso tiene que ver también con no cometas asesinato, porque es el pecado del corazón que Dios ve como si fueras un homicida. ¿Tienen alguna pregunta del sexto mandamiento? No. Nada. Muy bien. El séptimo, no cometas adulterio. No cometas adulterio y básicamente este mandato tiene que ver con la relación matrimonial, ¿no? Y lo que se conoce de manera como muy común como un adulterio es que una persona casada esté con una persona que no es su esposo o su esposa. Entonces, eso desde luego está prohibido. Dios no lo condona. Dios no lo aprueba. No importa que la gente diga, no, pero es que fíjate que yo, mi esposa, yo no lo amo, yo no la amo. Y conocí una persona que de verdad sí la amo y es el gran amor de mi vida, y entonces una historia de amor. Está prohibido. Pero no solo está prohibido que cometas adulterio de manera física, sino también está prohibido que cometas adulterio de manera mental. Y Cristo otra vez, cuando nos vino a interpretar la ley en el Sermón del Monte, nos dijo que Dios no necesita que consumes un acto físico
para que seas un adúltero ante sus ojos. Basta con que veas con un deseo impío a una persona, para que delante de él seas un adúltero. Entonces, por ejemplo, este mandamiento está basado en que tú debes guardar tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, tus emociones en absoluta castidad, en absoluta pureza. Tú debes de cortar absolutamente todo lo que está a tu alrededor que te pueda hacer llegar o caer en un pecado de este tipo. Dice Paul Washer, por ejemplo, incluso algo como esto, tal vez, ¿no? Y él ponía, digamos, el ejemplo que le citaré a continuación. Tal vez yo un día voy como, bueno, pues como misionero, vamos a un país lejano, ¿no? Estoy allá como misionero y hay una hermana que está soltera o sola, lo que sea, y me invita a su casa para cocinar galletas. Y yo llego y estoy con la hermana cocinando galletas, solos los dos. Y de repente tú llegas y me ves. Tú no me ves haciendo nada pecaminoso per se, o sea, por sí mismo. Sin embargo, lo que me dirías es, brother, tú ya no puedes predicar. Porque no te estás guardando puro. Porque incluso estás dando lugar a la ocasión de pecar. Entonces algo similar, así funciona. Por eso es que muchos pastores, y lo hacen muy bien, cuando les piden consejería a una persona del sexo, digamos, opuesto, o bien llevan a su esposa, o bien van con otros pastores, pero no lo hacen solos. ¿Por qué? Porque generalmente, una persona vulnerable emocionalmente es terreno fértil para el pecado sexual. De hecho, por una encuesta que tiene unos 5 o 6 años en los Estados Unidos, las profesiones donde más adulterios se dan son médicos, son abogados y son pastores. ¿Por qué? Porque en las tres profesiones la gente está vulnerable emocionalmente cuando te pide consejería, cuando te pide ayuda. Entonces, Dios al prohibir no cometas adulterio, lo que te está diciendo es, tienes que guardarte absolutamente en pureza. Tienes que vigilar lo que ven tus ojos, las palabras que hablas, la gente con la que te juntas. Tienes que vestirte de una manera modesta. ¿Sí me explico? O sea, tienes que evitar de manera radical y tajante toda ocasión de pecado sexual, porque desde luego, o sea, adulterio, de manera inmediata, pues se refiere a la relación de un hombre casado, de una mujer casada con alguien que no es su esposa. Pero en realidad, por implicación y por aplicación, este mandato está prohibiendo cualquier tipo de conducta sexual que no sea el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Solo monógamo, pues. Entonces, este mandato se refiere a todas las desviaciones, parafilias y conductas sexuales desviadas del estándar divino. Y como ya vimos que Dios nos ve como adúlteros solo con nuestra mente, entonces también implica guardar la mente, guardar los ojos, guardar absolutamente cada aspecto de tu vida, cuidando mantenerte de manera pura. Incluso si es necesario, por ejemplo, Paul Washer, y lo cito mucho porque es un hombre que me sirvió muchísimo cuando yo lo conocí y yo aprendí mucho de él. Paul Washer dice, señores, yo no voy a la playa. No porque en sí mismo sea un pecado ir al mar y a la arena, ¿verdad? Pero hay muchas tentaciones ahí. Pues él tomó la decisión de no ir a la playa, ni solo ni con su familia. Él, por ejemplo, llegó al punto de decir, en mi casa no hay televisión. O sea, no vemos televisión.
Solo tengo una pantalla que no está conectada a ningún tipo de servicio de streaming ni nada, con un DVD, y lo único que pongo a veces son películas cristianas. Y se acabó. ¿Por qué? Porque él sabe que hoy, incluso las películas que tú pudieras pensar que nada tienen que ver con eso, de repente te presentan situaciones que se meten a tu mente y te llevan al pecado. Entonces Dios nos llama aquí que de manera radical y tajante cuidemos todo lo que somos, cuerpo y alma, y luchemos hasta la sangre por mantenerlo puro. Si eso implica no ver televisión, no la veas, no es una obligación. No ir al cine, no vayas. Que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Acá quién? Pero lo que debes de tener siempre presente es, tú vives a la vista de Dios. Pregúntate si lo que estás viendo en la televisión, lo que estás escuchando, lo que estás viendo o leyendo o lo que sea, es algo que glorifica a Dios al grado que le puedo decir, porque Dios está ahí, ven por favor, Señor, vamos a ver esto juntos. ¿Tienen alguna pregunta del séptimo matrimonio? Perdón, del séptimo No, mandamiento. no, no. Ok. No. Perfecto. No robes. Ya nos prohibió que matemos, o sea, por causa injusta, desde luego. Ya nos prohibió que cometamos adulterio, es decir, que nos inmiscuyamos en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahora nos dice no robes. Y el robar es tomar algo que no es tuyo. Eso es como muy fácil de entender. Entonces, desde luego, lo más básico, está prohibido que vayas y robes. O sea, no puedes tomar lo que no es tuyo. Eso es todo. No hay mucho que pensarle a ese mandamiento. Sin embargo, cuando te metes un poco más, ok, al principio de no robarás, pues te puedes dar cuenta que va más allá de que vayas al Oxxo y te lleves un sitio y no lo pagues. Por ejemplo, cuando Dios te dice que no robes, lo que te está diciendo es cuando hagas un acuerdo comercial con alguien, cuando firmes un contrato comercial con alguien, o sea, cuando compres, vendas algo, cuando prestes un servicio, lo que quieras, sé justo, sé ético, no te aproveches de los demás. Incluso Proverbios una y otra vez te dice que Dios ama las pesas justas. Esto quiere decir que aún en ese tiempo, vamos, había gente que le decías quiero un kilo de jitomate y tenían trabajada su basculita para que te vendieran menos del kilo. Eso es robar. Y si lo seguimos analizando, es solamente, digo, pero no es que vayas y robes una tienda, así mismo nada más porque sí, solamente, sino todo aquello que tú uses, si tiene un dueño y tiene un precio, debe ser pagado, a menos que te lo regalen. Pero si no te lo están regalando y tú, por ejemplo, descargas un libro pirata de internet en PDF, si tú bajas canciones sin pagar, si tú te metes a páginas donde hay películas que no estás pagando y las puedes ver y son piratas, estás robando. Estás robando. Hace muchos años, cuando yo vivía en Morelos, en el estado de Morelos, en un crucero en particular, todos los días estaba ahí un cuate vendiendo discos piratas de música cristiana. Y desde ese entonces a mí no me cabía en la cabeza cómo es posible que este cuate me esté vendiendo algo para que yo le cante a Dios, para que yo esté en conexión con Dios, vamos adorando a Dios, alabando a Dios, cuando lo robé. Pero hay muchos puntos ciegos en nuestra vida y es una realidad. Y lo que para muchos es muy obvio, para otros no lo es. Pero Dios nos llama, oye, dile a la gente que no robe. Si no es muy obvio, que aprenda. Por ejemplo, en el seminario, donde
donde entran personas que quieren ser preparadas en la palabra de Dios. Gente que a lo mejor después quiere ser pastor o maestro, misionero, lo que sea. Es increíble la cantidad de libros piratas que se mueven ahí. Y sí, hay 2, 3 hermanos que dicen, hermanos, dejen de estar compartiendo esto, por favor, esto es robar. Pero la gran mayoría, como si nada. Oigan, ¿quién tiene este texto? Pues vamos aquí te lo paso. Oigan, y tal libro, aquí te lo paso. Cuando los autores se tomaron su tiempo para escribir sus libros y los registraron para tener los derechos de autor y pusieron un precio porque eso cuesta su tiempo, y al no pagarlo, tú estás robando. Entonces, como principio general, todo aquello por lo cual tú tienes que pagar y no pagas, a menos que te lo están regalando, es robar. En todos los sentidos. O si de repente, por ejemplo, aquí en México pasa mucho que alguien de repente por un error en la cuenta, lo que sea un error del banco, te depositó un dinero que no es tuyo. Si alguien te manda un dinero que no era para ti porque se equivocó, no hay nada que el banco pueda hacer, no hay nada que la persona pueda hacer porque te pagó por algo, quién sabe por qué, pero te pagó. A menos que tú lo quieras devolver. Pero si tú no lo quieres devolver, perdió su dinero. Como cristianos, ¿qué tendríamos que hacer? Te devuelvo tu dinero. Aunque estés en gran necesidad económica, te devuelvo tu dinero. Porque sé que fue un error, no me voy a aprovechar de un error. Porque eso no sería justo. Y entonces, no es, o sea, yo no estaría cumpliendo el mandato de no robarás. Entonces, este mandato, claro que prohíbe el delito de robar, pero también nos da la ética protestante de cómo hacer negocios, cómo tratar a los clientes, nunca buscando sacarles provecho. ¿Dudas hasta acá? No, 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 no. Perfecto. Vamos a continuar. No des falso testimonio contra tu prójimo. Y básicamente, si lo resumimos, es habla siempre con la verdad. No mientas. Mucho menos mientas para perjudicar al de enfrente. En la Biblia, una y otra vez, Dios va en contra del testigo falso, del que dice que vio algo que no vio, del que está ante un tribunal y dice, sí, yo vi que él fue quien lo mató cuando eso no pasó, solo es una persona que está testificando pura mentira. Entonces Dios nos llama en este mandamiento a promover siempre la verdad con nuestros semejantes, ¿ok? A no mentir para dañarlos y a buscar siempre la justicia. Este mandato nos llama también a no caer en rumores ni chismes. Porque cuando alguien está esparciendo un rumor o cuando te están contando un chisme, a ti no te consta si eso es verdad o no. Entonces, si tú vas y lo propagas, muy probablemente estás levantando falso testimonio contra tu prójimo. Y si fuera verdad lo que estás propagando, sigues pecando porque Dios te habla mucho del chisme. Dios odia la boca chismosa. Dios odia la persona que propaga chismes, que los cuenta, que los escucha, que se entretiene con ellos. Y chisme es todo aquello que hablas de una persona a sus espaldas, pero que no le dices de frente. No hay nada de malo en confrontar a la gente. La Biblia te llama, vamos a que lo hagas. Incluso dice así como el hierro se afila con el hierro, un amigo se afila con su amigo. O sea, Dios tiene en mente el contraponerte a alguien, el confrontar a alguien, la confrontación, perdón.
Dios tiene enfrente, o sea, Dios tiene en mente la confrontación entre cristianos. Y hay veces que no es agradable, pero es necesaria. Sin embargo, es diferente que te reúnas con la persona y hables de frente lo que tengas que decir, a que estés participando en chismes, que los corras, que los inventes o que los crees tú mismo. Entonces aquí, de manera general, la mentira está prohibida. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. La mentira es mentira. Mentira es todo aquello que no se ajusta a la verdad. El padre de mentira es Satanás. Si tú tienes como costumbre mentir, eres hijo del diablo. No hay mucho que hacerle ahí. El cristiano por eso tiene un compromiso ineludible con la verdad. ¿Ok? Y desde luego nunca debemos buscar que nuestro prójimo salga perjudicado con lo que decimos. Hay veces donde tienes que hablar de manera muy frontal y hieren tus palabras. Eso está bien cuando es la verdad. Pero si no estás seguro de que lo que vas a decir es la verdad, mejor no lo digas. Porque si no vas a estar violando el mandato donde Dios te prohíbe mentir. Y dañar incluso no solo la parte, digamos, de tu prójimo que tiene que ver con su relación contigo, sino cuando tú levantas un falso testimonio contra tu prójimo, también estás dañando su reputación. Y para Dios la reputación es algo importante. La Biblia lo dice. Mejor que el oro y la plata es un buen nombre. Entonces cuida la reputación de tu prójimo. Cuida la reputación de tu vecino. Cuida la reputación de tus hermanos. Cuida la reputación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Lo que Dios prohíbe aquí básicamente es tener un compromiso ineludible con la verdad y no andes hablando de los demás. Punto. ¿Quieres decirles algo? Ve y confróntalos. Ve y dilo. Pero habla la verdad en amor. ¿Ok? ¿Dudas? No, está bien. No. ¿Ok? Continuamos. No codicies la casa de tu prójimo. El codiciar es que quieras algo que no tienes. Punto. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Dios prohíbe que tú codicies lo que los demás tienen y tú no. Por aquí hay varios principios. Dios es quien reparte lo que quiera y quien él quiere. Por ejemplo, Dios es quien decide quién va a ser rico y quién no. No es tu trabajo, no es tu esfuerzo, no es tu inteligencia, no es tu habilidad. Por ejemplo, en Proverbios hay muchos principios, ¿no? El diligente trabaja y tiene, digamos, abundancia, pero esos son principios generales, no son promesas absolutas. Eso no siempre sucede en el mundo de Dios. Le puedes preguntar a un campesino que tiene 10 hijos, que vive en la sierra, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y se acuesta a las 10 de la noche y apenas tiene para comer tortillas. Entonces, no necesariamente el que trabaja mucho tiene mucho. Entonces, quien decide eso es Dios. ¿Ok? Dios ha decidido que tú tengas el carro que tienes, si es que tienes. Y si no lo tienes, Dios ha decidido que no tienes. Dios es quien decide qué casa vas a tener, si es que vas a tener casa. Dios decide con quién te vas a casar. Dios decide los hijos que tú vas a tener. Y tienes a los tuyos y no a los del vecino. Pero muchas veces nosotros, por nuestro corazón ingrato, no estamos contentos con lo que Dios nos da. Y preferimos lo que tienen otros. Y lo deseamos. Pero el codiciar no es como decir, mira, bueno, pues qué bonita casa, ¿no? No, pues está padre. A ver si Dios un día permite que yo tenga una. Eso no es codiciar. Ese es un deseo y ya. El que codicia quiere, anhela, sufre
porque no tiene lo que tú tienes. Entonces, Dios te manda que no codicies nada de los demás. Ni cuánto dinero hay en su cuenta bancaria, ni el esposo o la esposa que tienen, ni los hijos que tienen. Ni nada, ni sus bueyes, ni sus animales, nada. Porque hay gente que de repente dice, no, es que los hijos que yo tengo no son de lo peor, pero en cambio los hijos del hermano tal, híjole, qué buenos hijos son. Eso está mal. Uno, no dañes la reputación de tus hijos. Y dos, no codicies los hijos de otro. Y lo mismo con tu esposo o con tu esposa. No digas, no, es que el esposo que me tocó a mí o la esposa que me tocó, pero si el esposo fuera como es aquel esposo, no hagas eso. Dios espera que nosotros estemos agradecidos con lo que Él nos ha dado, con lo que Él de manera soberana ha decidido poner en nuestras manos. Y hay veces que para muchas personas no es suficiente. Entonces tú debes de trabajar, tienes que tener una ética de trabajo protestante que es excelente, ¿no? Pero al final es Dios quien decide si vas a tener dinero, cuánto, mucho, poco, quién va a ser tu pareja, quién va a ser tu esposo, cómo van a ser tus hijos, vas a tener casa, dónde vas a vivir. Nada. Dios es quien decide todo eso. Y entonces Dios espera como padre que le digas gracias, Padre, por lo que me has dado. Y que si a mi hermano le has dado más, yo estoy contento con lo que me has dado a mí. Por eso dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y ciertamente nada hemos de llevarnos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento era un tema tan difícil para nosotros porque somos tan pecadores que aún desde el siglo XVI los puritanos le dedicaban libros enteros al contentamiento. ¿Cómo es que tú puedes encontrar tu contentamiento en Dios? Porque es lo que tienes que hacer. Tu contentamiento está en Él. Todo lo que Él te da es secundario, es para que lo uses para Él. Pero tú estás contento con lo que Dios te da hace mucho a poco. Entonces acá, en el 10º mandamiento, Dios nos dice, no tengas envidia. No tengas tristeza cuando tu prójimo le va mejor que a ti. ¿Ok? O sea, hay gente que cuando ve que prospera a su vecino se llena de celos, se llena de envidia o le da tristeza. Y me refiero a gente cristiana. Oye, brother, qué bueno que Dios te esté prosperando. Él sabe lo que hace contigo, Él sabe lo que hace conmigo. Al final, yo estoy contento con lo que Él me dé. Pero el mundo tiene una visión diferente porque esto que estamos viendo aquí es contracultural. El mundo te va a decir, no, tú tienes que tener un súper trabajo, tú te tienes que súper esforzar porque tengas una casota, un carro, esto, lo otro, y siempre tienes que tener más. Y la gente vea la ambición como algo positivo. La ambición no es positiva. No romanticemos el pecado. Las ambiciones no son positivas. Desde luego puedes tener metas, eso es muy bueno. Debes hacer planes, Dios te dice planea, pero una y otra vez te dice, pero el resultado final es mío. Tú prepárate para la batalla, pero la victoria viene en mí. Tú planea, pero ten en cuenta que yo te puedo torcer tus planes cuando yo quiera. Tú haz plan, tú esfuérzate, pero ten en cuenta que yo decido si al final tienes dinero o te va mal en todo lo que estás haciendo. Y eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que están creciendo, que van a escoger una carrera, échale ganas, lo haces para Cristo. Él te da una vocación determinada, Él te llama a algo por medio de tu vocación. Tú siempre es excelente en lo que hagas porque lo haces para Él. Tu meta no es ganar dinero y tener un título. Tu meta es servir a Cristo por medio de la vocación que Él me ha dado. Y confiar en que Él ha prometido que te va a dar las cosas necesarias para la vida. Así que si tú pensabas ser millonario o tenías ese plan, pues al final ese plan del decreto secreto solo pertenece a Dios. Si Él te quiere hacer millonario, te va a hacer millonario. Si no te quiere hacer millonario, no importa, así trabajes 40 horas al día que no se puede, nunca vas a hacer eso.
porque es Dios quien da el poder para hacerle riquezas a quien Él quiere. ¿Y qué crees? Que no quiere dárselo a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo esperar? Lo que Dios ya te prometió. ¿Qué te prometió? Teniendo sustento y teniendo abrigo, no te preocupes por qué voy a comer, qué voy a beber, qué me voy a vestir. Las cosas necesarias de la vida. Dios te las ha prometido. Listo, confía en Él. Confiemos en Él. ¿Ok? Eso es lo que se regula y se prohíbe en estos mandatos. Y esto, desde luego, es totalmente vinculante para nosotros. El único que no se reitera es el cuarto mandato del día de reposo, pero ya vimos cómo sí es vinculante para nosotros y pertenece al decálogo, pero todos los demás están más que repetidos en el Nuevo Testamento. Entonces, esto se lo dijo Dios al pueblo judío, ahí al pie del monte Sinaí, cuando está con Moisés, y estas leyes están siendo escritas por Dios, por su dedo, en unas tablas. Estas leyes no es como que Dios le dictó a Moisés, oye, mira, vamos a escribir esto. No, no, él las escribió con su dedo. ¿Ok? Entonces, 18, cuando los israelitas oyen los truenos, bueno, aquí ya terminan los 10 mandamientos, que es el decálogo. Y ya vimos que los 10 mandamientos se corresponden a una parte muy especial que tiene que ver con la ley de Dios, que es su ley, que hay 3 leyes, la civil, la ceremonial y moral. Los 10 mandamientos, ¿a qué parte de la ley pertenecen? Es pregunta. Moral. Exacto, a la ley moral de Dios. Entonces, aquí termina la ley moral de Dios. Estos 10 mandamientos se van a reiterar después para la segunda generación que está por entrar a Jericó, Deuteronomio 5. Pero aquí cuando se dan esta primera vez se le da al pueblo que acaba de salir del desierto. Entonces, están viendo los truenos, el toque fuerte de carnero, vieron los destellos de relámpagos, el humo que salía del monte, y ellos estaban temblando de miedo, porque ellos estaban escuchando a Dios tronar estas leyes con su voz potente. ¿Y qué dijeron? Fueron con Moisés y le dijeron, por favor, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. El pueblo estaba espantado. Estaban escuchando al Dios que los redimió con poder de Egipto dar sus leyes y tenían tanto miedo que le dijeron a Moisés, porfa, que ya no nos hable, que te hable a ti. Y a ti te vamos a escuchar, pero, o sea, vamos a morir si seguimos escuchándolo a él. Moisés les dice, no tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor a Él les impida pecar. El temor de Dios, yo sé que siempre nos lo van a decir en la iglesia, es un temor como de reverencia y todo esto, y sí, es cierto, totalmente. Pero el temor de Dios implica un poco de temor. El temor, o sea, si tú escuchas que un Dios que te hace temblar con su voz nada más, te está dando estas órdenes, ese temor te va a impedir o te va a obstaculizar pecar. El temor de Dios sí tiene que ver con la reverencia a Dios, y es totalmente cierto, pero también tiene que ver con entender quién es Dios. Y nos debe de dar, aunque sea un poquito de miedo. Más cuando Dios ha dicho que Él es vengador del que viola su ley. O sea, Él se va a vengar del impío que está despreciando su palabra. ¿Ok? Y aquí ya nada más al final le da Dios unas instrucciones sobre cómo van a construir sus altares, para que le ofrezcan sacrificio. Básicamente lo que les está diciendo es, si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. O sea, nada más vayan, recojan piedras así como están de la naturaleza y fórmenlas y las apilan y ahí crean mi altar. No se pongan a tratar de esculpirlas ni nada. No se les ocurra querer hacer alguna imagen. No se les ocurra querer acercarse a mí para presentar un sacrificio, lo cual significa adoración, si lo hacen en sus términos, con sus ideas, con su imaginación, con su perspectiva. Dios es como si les dijera, mira, yo creé las piedras así, déjalas como están, así están perfectas.
Solo las pones y las apilas y ahí lo haces. Vamos a entrar, ya hoy no, pero vamos a entrar próxima semana a más leyes que Dios dio. Esto es el decálogo. Es para todos los tiempos, ley moral. Pero ya también aquí viene una combinación entre leyes que tienen que ver con lo ceremonial, cómo se acerca un hombre impío a un Dios santo, y leyes que tienen que ver con lo civil, cómo viven los judíos como pueblo uno con el otro, cómo arreglan sus conflictos de propiedad, de dinero, de préstamos, ese tipo de cosas. Vamos a ver un poco de estas leyes. Pero va a haber un tema que desde aquí hasta Levítico, un tema, y más en Levítico, que va a estar siendo recurrente, es Dios va a ser demasiado específico y demasiado preciso cuando Él diga la forma en la cual quiere ser adorado. Es decir, aquí hay un hecho indiscutible, incontestable. Dios regula su adoración desde el principio. Dios la reguló. Dios reguló su adoración desde el principio. Dios, o sea, nunca nos dejó el arbitrio como de definir cómo adoramos a Dios. Se me ocurre que lo podemos adorar de esta manera, de esta otra, ¿qué tal que hacemos esto y le metemos acá esto? No. Dios desde el principio de la escritura dijo, yo les voy a decir cómo me van a adorar. Y cuando leamos la precisión y así el grado de detalle que Dios dicta, es porque, uno, a Él le importa cómo te acercas a Él. Y le importa que guardes los mandatos respecto de cómo Él tiene que ser adorado. Esto para nosotros va a tener unas implicaciones tremendas en el siglo XXI, porque Dios no ha desregulado su adoración. La adoración de Dios está absolutamente normada y regulada desde el principio. Por eso es que hoy hay muchas iglesias que están haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que Dios dijo que Él quería para ser adorado. Y esto también tiene que ver con nuestra propia vida, cómo nos acercamos a Dios. Y es la pregunta que principalmente vamos a responder ya desde Éxodo aquí hasta el capítulo 40 y Levítico. ¿Cómo se acerca un hombre impío? ¿Cómo vive un hombre impío en el lugar donde está Dios santo? ¿Y cómo le adora? Y lo que debe hacer. Y esas leyes de las especificidades para el pueblo judío, de las medidas del tabernáculo y de esto y del otro y el material, y o sea, todo eso que Dios hizo de manera muy, pero muy específica, nos va a decir algo de su carácter. Los detalles importan, sobre todo en la Biblia. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver ya, si Dios lo permite, en las próximas sesiones. Aquí nos vamos a quedar en el capítulo 21. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No. No. Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas ni dudas, voy a terminar con la grabación un momento. Me puedo acercar allá.